En estudio nos acompaña el doctor José Batista. Él es alergólogo muy conocido en nuestro país, pero con él vamos a abordar un tema interesante, el tema de las alergias. Doctor, buenos días y bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? Así es, bastante bien, encantada de tenerlos aquí. Ya le comenté que no lo había reconocido al principio, pero nos atendimos incluso pues con usted cuando teníamos el tema de la urticaria. Usted fue el que nos las diagnosticó, pues producto de un asma que usted mismo me dijo, el asma nunca se va, yo pensaba que se iba, ¿no? Entonces el asma nada más como que se queda dormido, pero es una alergia. El asma, vamos a empezar por el tema del asma. El asma es una alergia. Sí, el 80% de los casos de asma son casos de alergia respiratoria, ¿no? Aquí en Panamá es muy común. En el caso mío, pues yo registraba cuadros de asma cuando estaba pequeña, pero en toda mi vida adulta más nunca registré ningún tipo de estas condiciones. Sin embargo, entonces cuando sale a relucir el tema de la urticaria es cuando ustedes me mandan a hacer todos estos exámenes y también me pregunta la condición esa si en algún momento pues la padecí y fue donde pues básicamente muchas personas desconocen que esto se mantiene, pasen los años que tengan que pasar. Doctor, para que nos amplíe. Sí, el asma, el 70-80% de los casos son asmas de etiología alérgica, alergias respiratorias, que se controlan bastante bien si buscas la causa. La causa, la mayoría de las veces, al ser una alergia respiratoria, identificas a través de pruebas cuáles son los alergenos que están produciendo el problema alérgico en la vía respiratoria, y entonces el alergólogo procede a vacunarte de las alergias, específicamente a la que tú eres alérgico. Es un proceso largo de 3 a 5 años, pero luego vas a estar bastante bien, unos 10, 15, 20 años controlado, es decir, sin síntomas, ¿no? Okay. Y también, obviamente, si tienes cuadros alérgicos respiratorios, es muy importante el entorno, no estar en lugares contaminados, mucha gente usa mucho perfume, entonces tratar de estar más bien en aires limpios y tener una dieta saludable, ¿verdad? Inclusive ejercicio físico cardiovascular. Así que esos son los 3 grandes puntos. Y decir también que el asma es multifactorial. Tú puedes tener un reflujo que empeora el asma. Tú puedes tener pólipos en la nariz, en la zona retronasal, ¿verdad? Y vas a tener una descarga hacia atrás, un constante goteo que va a irritar la zona respiratoria. Puedes desarrollar también ataques de asma secundarios, ¿verdad?, a un defecto de la estructura de la nariz. Y así pues hay distintos tipos de asma, pero lo más común es la alergia respiratoria. Así es, y importante, en el tema de las alergias alimentarias, pues ustedes hacen pues algunas pruebas para ver si son alérgicos a los ácaros, al polvo, al polen, etcétera, pero también hay una prueba de alimentos. En ese caso, pues yo puede que toda mi vida no haya sido alérgica, por decir un ejemplo, al pollo, pero desde mañana me salió esa afección o esa alergia. Efectivamente, las alergias son una caja de Pandora, pueden salir en cualquier momento de la vida. Habitualmente tienes algún familiar alérgico, no a la misma alergia, pero sí a alguien con algún antecedente de asma, de alergia alimentaria, de alergias a medicamentos, por ejemplo, o algún tipo de químico. Hay mujeres que son alérgicas a los maquillajes, etcétera. Entonces existe una tendencia familiar, okay, ¿verdad?, de procesos alérgicos. Y luego entonces tú a lo largo de tu vida vas a heredar esa condición que en algún momento se va a expresar en enfermedad clínica. Puede ser que tú siempre hayas tomado leche y de repente te haces alérgica a la leche. O crustáceos, camarones. Y de repente ¿qué puede influir en estos cambios? No, no hay nada realmente así. Para la parte alimentaria mucho tiene que ver también el lugar donde tú te crías, ¿no? Si tú tienes la condición de hacer alergias y vives en un lugar donde se come mucho marisco, por ejemplo, en un lugar de la costa, pues obviamente, probablemente tengas un poquito más de riesgo de que ese gen se exprese hacia una enfermedad alérgica a mariscos, a conchas, almejas, crustáceos, etcétera. Pero tiene que ver mucho el factor familiar. Tiene que haber un gen importante ahí de alergias en la familia. También otro tema que pues me salió también en pandemia. En pandemia me dio de todo, doctor. Entonces, yo también acudí a usted porque yo generalmente siempre había tomado cualquier medicamento y no era alérgico. De hecho, cuando iba a alguna consulta me preguntaban que si era alérgica. Y yo dije, ay, pero ¿por qué te preguntan tanto eso? Si ya yo he dicho que no. Y que resulta, recuerdo que pues tenía un dolor de muela y generalmente cuando te revienta la muela del juicio o algo, yo tomaba Enantium, bebible. Entonces,
pero tenía tiempo haciendo eso y tomando cualquier tipo de pastillas sin ningún tipo de condición. Sin embargo, en esa ocasión, pues me coloqué la Enantium líquida bebible y que resulta que se me empezó a hinchar el labio inferior. Entonces, obviamente yo ni siquiera entendía qué era lo que estaba pasando. Y la verdad ese día quedé pues en urgencias, me tuvieron que canalizar y todo. Y que resulta que entonces quedé como alérgica a los AINES. ¿Cómo esto se da también, doctor? Bueno, son episodios, como te dije, que tienen que ver mucho con los genes que tú tengas. Pero por lo menos en mi familia, ajá, en mi círculo, por ejemplo, no sé si de repente la tatarabuela o algo, pero en mi círculo, pues hasta el momento nadie ha sido, yo soy como quien dice la primera. pero puede haber, o sea, me refiero a que no necesariamente la misma alergia. Ok. Si tu mamá era asmática o un Ok. tío Ok. o alguien tenía problemas de otro tipo de alergias, Ok. tú heredas esa condición que en tu caso parece Pero que desarrolla otro factor. Ajá, Ok. desarrollas a otro tipo Ok. en el caso tuyo, a medicamentos, ¿no? Que parece que tomaste un antiinflamatorio y eso te generó un proceso alérgico, pero tú antes lo tolerabas, ¿ves? Antes lo tolerabas, llega un punto en que se transforma el sistema inmunológico hacia una mala interpretación de lo que está entrando a tu organismo, en este caso los antiinflamatorios, y ataca. Los antiinflamatorios, ¿Ves? es Entonces, en el correcto. caso tuyo, pues tienes una condición que puede ser una alergia, pero también puede ser una intolerancia. Intolerancia es que yo no lo puedo procesar, ¿ok? Y la alergia es, yo genero una reacción inmunológica que ataca a ese tipo de molécula y el ataque es tan fuerte que puedes incluso tener una situación potencialmente letal. Sí, porque de hecho esa ocasión que pues quedé en el hospital ya sentía que ya me estaba como quien dice trancando y eso la verdad que desespera. ¿Cómo podemos vivir con este tipo de alergias y qué cuidados debemos tener? Bueno, lo primero es, tiene que ser un buen diagnóstico. Entonces, hay bastantes tipos de pruebas. A veces en las redes sociales los pacientes me dicen, doctor, ¿cuánto cuesta la prueba? O ¿qué prueba me tengo que hacer? Y al final lo que uno tiene que hacer es escuchar la historia de vida del paciente, ¿no? Muchas personas dicen, no, yo tengo problemas con los alimentos, le haces una prueba de alimento que se llama PRIC, que se hace en el antebrazo. Si el problema es ambiental, rinitis, asma, tos, entonces, o gente que La del parche. No, las personas que le pican los ojos, que están con rinitis, congestión, Ok. asma, ahí tienes que hacer una prueba que se llama PRIC de aeroalergenos, ambiental. De lo que está en el ambiente, aquí en el aire que está entre tú y yo, tenemos diferentes tipos de alergenos. Si el tema es cutáneo, por ejemplo, hay personas que se brotan y el brote demora varios días, sobre todo en puntos localizados, por ejemplo en la zona de las axilas, el desodorante, en las mujeres el maquillaje, ¿ok? En algunas personas los aros le dan alergia, Sí. Entonces son dermatitis de contacto porque algo toca la piel localizadas. Y en ese caso es la que tú dices, hay que hacer un estudio que se llama el parche o prueba del parche que se aplican en la espalda. Y luego están las pruebas de medicamentos, que esa es la más peligrosa. ¿Por qué? Porque tú tienes que inyectar el medicamento en el antebrazo en diferentes concentraciones y eso tiene un riesgo mínimo, pero lo tiene, de que hagas una alergia grave. Entonces esa prueba sí tiene que ser monitorizada en un servicio. Cuando donde me tú dice el tengas todos los medicamento, ¿qué equipos. medicamento se le aplica? Por- El mismo, si Ajá. soy alérgica. Por ejemplo, si tú tienes una duda, doctor, no sé si fue la aspirina o fue que me tomé Ok, ya entendí. un Virogrip. Pues. Entonces, Ajá. tú tienes 3 o 4 sospechosos, lo que tú haces te es lo inyectas, por grupo. ok. Si son antiinflamatorios, hay distintos tipos de antiinflamatorios que se aplican en el antebrazo, obviamente de una manera segura, una concentración muy mínima. Entonces, si vas a hacer una reacción, la haces local, ¿de acuerdo? Entonces vas viendo ahí diferentes concentraciones, cuál es el medicamento que te está produciendo la alergia y buscas enseguida la alternativa a ese medicamento y la pruebas en el otro brazo para ver que no esté produciendo alergia. Y luego, el que no te da alergia, yo te lo doy monitorizado en pequeñas cantidades con un vaso de agua. Esa es como ir una viendo. inmunización que se le dice No, se llama una prueba de exposición. Una prueba de exposición. La ok. inmunización que te refieres son las vacunas de alergia, Ujú. que es para las personas que tienen rinitis, congestión nasal, estornudos, asma, que tienen alergias ambientales, de aeroalergenos, que tú puedes fácilmente desensibilizar a la persona. De hecho, esa prueba yo me la realicé con el doctor Cebede,
porque pues la alergia después me continuó y entonces definitivamente cuando me hicieron la prueba en las manos era impresionante cómo pues se iban haciendo las ronchas y demás producto de la aplicación. En mi caso eran los ácaros, el polvo y ese tipo de cosas, mientras que la de los alimentos me marcó bien, afortunadamente, porque soy buen diente además y me encanta el marisco. Yo estaba muy preocupada si me resultaba un poco pues contrario el resultado, pero ¿cuáles podrían ser también esos consejos para las personas que en estos momentos están padeciendo algún tipo de situación? De repente no cuentan con el dinero para realizarse algún chequeo, pero pues usted, dentro de las posibilidades, que le pueda dar alguna recomendación desde casa. La persona que tiene alergias siempre debería tener un antihistamínico de acción rápida, que son los medicamentos antialérgicos. Existen varias tabletas que tú te puedes poner en la lengua, que se derrite, se deshace en la boca y actúa más rápido que los otros antialérgicos convencionales. Hay distintas marcas, Aleno BD, Sensibit oro dispersable, Minadin buco dispersable. Usted me lo recomendó, el Sensibit. Hay diferentes marcas, ¿no? Lo otro es hacer dietas hasta que no te vea el alergólogo. Si tú sospechas que son los mariscos pero no sabes cuál es, mejor elimina los mariscos un tiempo. Sí, porque no tienen que ser todos los mariscos, puede ser uno en particular. Puede ser un grupo, por ejemplo, solamente los crustáceos, pero tú toleras los calamares, los pulpos, las conchas, todo el resto, los pescados blancos. Hay gente que solamente es con los camarones, langostinos, etcétera, y toleran los otros. Pero mientras tanto, haces una dieta parcial de eliminación en base a la sospecha. Y obviamente, pues, siempre que vayas a salir, si has tenido una alergia severa y no has tenido la posibilidad de evaluarte, por favor, siempre estás cerca de un lugar de salud, porque si has tenido una reacción grave y no puedes controlar con la tableta, deberías acudir rápidamente a un centro de salud. ¿Para qué? Para que te ponga un medicamento más potente como la adrenalina si tuvieses una reacción severa. Mucha gente se va sabiendo que ha tenido un episodio fuerte de alergia o grave, no han sido diagnosticados, no han podido ser valorados, pero se les ocurre irse al campo a 4 horas de un hospital y tienen una reacción alérgica allá, y esos son los pacientes que se pueden complicar. Así es. ¿En qué influye? He escuchado personas que dicen que, vamos a poner el caso más popular, que es el que siempre he escuchado, que en el caso de marisco, que muchas veces pues como que los ojos se le hinchan, ¿eso ataca particularmente o cada persona es distinto? Cada persona es diferente. Hay personas, lo que sí es cierto es que tienes que haber tenido una exposición previa y síntomas previos. O sea, una persona que nunca ha comido un alimento X, vamos a suponer almejas. Ajá. Yo no me voy a comer una almeja y ese mismo día me voy a morir de una alergia, no. Generalmente tienes que haber comido eso previamente y poco a poco vas sintiendo molestia. La primera exposición, un poco de picor en la boca, quizás me broté un poquito. La siguiente exposición va subiendo hasta que llega un punto en que, bueno, te puedes tener un trancado, tener una presión faríngea o un shock anafiláctico, ¿no? O los ojos, pero cada persona es diferente cómo expresa ese tipo de alergia. Lo cierto es que va escalando hasta un punto en que luego se hace más grave, ¿no? ¿Y qué usted opina de aquellos que se portan un poquito mal y dice, bueno, yo soy alérgico, me tomo una pastillita por delante y después como? ¿Eso es peligroso también? Yo le tengo está permitido? Bien peligroso, bien peligroso. Yo le tengo una anécdota de un paciente mío que él era camionero y entonces le gustaba los domingos tomarse un ceviche mixto, ¿verdad? Mixto significa que tenía crustáceos, camarón, langostino, centollo, cangrejo, langosta. Entonces la esposa me vino a ver por un asma y él acompañó. Entonces ella me decía, doctor, no voy a decir el nombre, ¿no? Ajá, claro, no se preocupe. Entonces, doctor, mire, y el señor tenía 60 y pico años. Entonces dice, doctor, mire que vamos a ponerle Felipe, pues. Ajá. Felipe, yo creo que él es alérgico a los langostinos y al camarón, porque cada vez que se toma eso se le hincha la boca. Ajá. Entonces, él cuando se va con los amigos a jugar dominó, se pide el ceviche, pero media hora antes se toma 2 pastillas para la alergia y se pone a jugar dominó. Entonces le dije yo al señor, eso no se hace porque un día vas a tener una reacción tan fuerte que las 2 tabletas no van a ser suficientes. Te vas a ahogar y puedes tener un episodio potencialmente mortal. El señor se rió todo. Le dije, tiene que hacerse el estudio, porque si es así, entonces tiene que eliminarlo de por vida. La alergia alimentaria no se vacuna, no hay una vacuna para los alimentos. Claro. La vacuna es para los asmáticos. Entonces, un día me llaman de urgencia, la señora,
que estaba el señor. 20 llamadas en el teléfono y es que esta señora, ¿qué será? ¿Será que le dio una crisis de asma o algo? Okay. Entonces le contesto y me dice, ay doctor, lo que pasa es que mi esposo Felipe está en intensivos intubado. Y yo dije, ¿pero qué le pasó? Wow. Bueno, resulta que Se tomó las 2 pastillitas. se tomó las 2 pastillas, se puso a jugar dominó, se comió el ceviche mixto, era alérgico a los camarones, como bien ha dicho la señora, sin pruebas, y lo que hizo fue un edema de glotis y casi se muere. Si no es porque vaya pasado un doctor cerca de la zona donde él estaba, que le tuvo que hacer una traqueostomía de urgencia, Wow, con un cuchillo, le salvó doctor. la vida y entonces pudieron llevarlo a urgencia. Y después, como a los 3 meses, me vino a ver el señor con la apertura Puede acá, y ser. estaban cerrándole la traqueostomía, ¿no? Pero eso pudo haber sido un caso... Sí, pudo ser peor, la verdad. Pudo ser peor, ¿no? Entonces, al final, eso no se hace. Si tú Porque tienes un crea problema de alergia... resistencia, entonces el No, porque medicamento... la alergia es exponencial. Los anticuerpos se siguen produciendo más y más y más. Y luego una tabletita de antihistamínico no te va a salvar la vida. Ya no va a ser suficiente. Tienes que ponerte adrenalina, eso. Pero al final, si eres alérgico al alimento, tienes que eliminarlo. Y no vale ponerte el medicamento antihistamínico unas horas antes, ¿no? Oye, interesante porque conozco a muchas personas que lo hacen. realizan esta práctica. Por eso es que inicié haciendo la pregunta a aquellos que se portan un poquito mal y dicen, ¿saben qué? Yo quiero comerme eso, pero bueno, ¿saben qué? Voy por delante. Pero miren el caso que presenta el doctor y que pudo ser peor también porque a veces estos alimentos del mar los comemos en las playas, en áreas apartadas, donde no hay de repente un hospital cerca para una pronta atención médica de salud. En el caso de los pequeños, como también a los padres de familia que nos sintonizan, ¿cómo podemos ayudarlos con este tipo de alergias? Hay mucho resfriado en las escuelas. Entonces, tengo una niña de 7 años que prácticamente el resfriado lo tiene, le va, le viene. ¿Esto también puede ser algo de alergia en algunos casos? Es una mezcla, porque del salón de clases de la niña, en el caso de los niños, pues, el 20% sí tiene procesos alérgicos. ¿Qué pasa? Que el que tiene alergia y se expone a esa cantidad de virus que circula en las aulas de clase, tiene 2 problemas. Se agarra el virus y la alergia la tiene. Y generalmente las aulas de clase son más contaminadas que en su casa, que está más limpia. Claro. Entonces, el niño empeora, ¿por qué? Porque empeora su alergia, se expone a más polvo en el aula de clases, y es alérgico al polvo, y también se expone a virus y empeora. Así que tienes una mezcla de el 20% que ya son alérgicos, que se exponen al virus, y tienes los de la clase que no son alérgicos, pero que igual se agarran el virus. La diferencia es que el que se agarra el virus le va a durar 1 o 2 semanas, el que no es alérgico. El que es alérgico y no está controlado, el virus le queda quizás un mes, mes y medio, el virus no. El proceso se activa, la tos, la rinitis, y queda mes, mes y medio con eso. Luego hay como un 15% de niños que no tienen absolutamente nada, pero que su sistema inmune no se lleva bien con los virus, los ataca de más. Entonces los elimina rápido, o sea, el niño se agarra el virus y el sistema inmune ataca el virus, pero la respuesta es tan fuerte que te deja tosiendo como un mes, mes y medio. Okay. Se llaman los asmas de fenotipo virales. Entonces, fenotipo significa que cómo tú respondes al entorno. Entonces, ese niño no le gustan los virus, los ataca demasiado, pero atacando demasiado el sistema inmune, te ataca también la vía respiratoria. Entonces, tienes una mezcla de niños, más los que nacieron antes de tiempo, que esos son pocos, pero hay niños prematuros, que van por debajo de su edad biológica. Entonces también les cuesta enfrentar los virus. O sea que es una mezcla de contaminación, de virus, de niños alérgicos, a otros que fueron prematuros, otros que los padres contaminan en la casa o fuman. Entonces tienes como varios factores ahí que afectan. ¿Cuándo se encienden esas alarmas o esas alertas para los padres de familia y decir, ¿sabes qué? Esto puede ser más que un resfriado. Cuando mi niño pues pasa cierto tiempo y está constantemente con este ronroneo, aquí con secreciones o con ese que le sale como acá interno. ¿Cuándo los padres aquí pueden...? el tema es el tiempo, ¿no? Okay. Un niño que te tose más de 2 semanas o que tiene un resfriado que le dura más de 2 semanas, ya tienes que llevarlo a su pediatra o a su alergólogo o a su neumólogo. O sea, el tiempo, más de 2 semanas con síntomas, o son menos de 2 semanas, pero todos los meses, 2 semanas, 2 semanas, 2 semanas, todos los meses, porque no es normal que un niño tenga virus todos los meses. Entonces ahí probablemente es una alergia, ¿ok? Así que el tiempo es importante, y luego el tipo de síntomas. Si el niño
se pega un resfriado o tiene rinitis y enseguida hace tos, se agita, hace fiebre y tiene mucosidad amarillenta, quiere decir que cada vez que él se va a resfriar o agarra una alergia, el proceso baja directamente al pulmón. Hay niños que el papá me dice, doctor, es que cada vez que él se resfría o tiene moquito, al tercer o cuarto día empieza con problemas de tos. Ese es el que hay que rescatar porque ese niño está haciendo cuadros importantes antes de tiempo. Okay. Esos dos son los más importantes, ¿sabes? Con los bebés, doctor. Con los bebés también, que obviamente ellos no pueden tomar medicamentos más allá de cualquier cosa básica. Entiendo que ellos no pueden, tipo de jarabes no pueden tomar porque por lo complicado. ¿Qué atención se le da particular a los bebés? En los bebés muy importante es, como pasan tanto tiempo dentro de casa, es la limpieza dentro de la casa. No tener mascotas, la abuelita que le friega el Bic, cada vez que está enfermo. El Bic es malísimo. Malísimo. Para los niños, para los adultos, yo no sé quién inventó eso, pero eso no funciona y es peor. Y queda aquellas personas que duermen con el Bic en la nariz, y se lo ponen en los dentro ojos, y todo, y se ponen en la nariz. Yo un día intenté hacerlo, pero qué va, que fue peor. Eso generalmente termina produciendo hiperreactividad de la vía aérea. Siguiendo con la limpieza, no tener alfombras, cortinas de tela, no, más Valium, aspirar en vez de barrer, que el bebé tenga en su cuarto un purificador de aire con filtro EPA y filtro de carbón. Okay. Porque ahora hay diferentes tipos de purificadores con todo tipo de especificaciones, pero el que sirve es el que tiene el filtro EPA, que filtra virus, bacterias, hongos, polvo, mascotas, gato, perro. Y el filtro de carbón es para los gases tóxicos, por ejemplo, el cerro patacón, cuando alguien está fumando, está quemando, ¿no? Entonces, tener esos filtros, si tienes aire acondicionado a 24 grados, no bajarlo mucho porque el cambio brusco de temperatura también los pone a toser a los bebés. Y medidas básicas, por ejemplo, no ponerse perfumes dentro de la casa, ambientadores, doterras, aceites esenciales, velitas, nada que contamine el olor dentro de la casa. Okay. Y los productos para lavar la ropa de cama o la ropa del niño tienen que ser detergentes para bebé suaves en la dosis que dice. Porque muchos papás quieren que la ropa huela. Y entonces en vez de echarle vamos a echarle dos más. La tapita, le echan la mitad del tarro, entonces el niño queda enfermo del mismo olor de la ropa. No usar Suavitel, por ejemplo. En general, mantener la casa ventilada de noche más que de día. A veces los padres se van, dejan las ventanas abiertas y todo el polvo llega dentro de la casa, ¿no? Sí. Entonces, es cuidar esos aspectos y obviamente el niño puede tomar antihistamínicos en jarabe, etcétera, pero si es un bebé que está más de 10, 12 días con síntomas, llevarlo de manera temprana a su pediatra para que valore la situación. Doctor, interesante cada uno de estos aportes que nos ha hecho en la mañana de hoy porque da esa orientación a los padres de familia de cómo actuar, ya sea si se les presenta a ellos o a alguno de sus hijos en casa, sus redes sociales donde lo pueden contactar por si tienen alguna pregunta adicional, si alguna persona ha escuchado esta entrevista en la mañana de hoy y siente que tiene alguna necesidad de atención, donde lo pueden contactar para hacerles esas consultas o por qué no, sacar una cita también. Ok, estoy en el Hospital Panamá Clinic de lunes a viernes. Los fines de semana atiendo en Chiriquí, en Santiago de Veraguas y en Chitré. En Panamá Clinic es en la torre A, piso 12, consultorio 1220. El WhatsApp y el teléfono de la clínica es el 6330-2834. Ese sí está 24/7. Ok. Y las redes sociales, el Instagram, que las llevo yo, contesto yo. Es mi dolor de cabeza, pero siempre estoy ahí contestando las redes. Es Alergia Pitiguay. Así que ahí estoy siempre. Así es, muchas gracias, doctor José Batista, alergólogo, por acompañarnos. Y ya lo saben, reitero, no se porten mal, señores, eso de tomarme la pastilla antes, no, negativo procedimiento, porque puede realizarse alguna complicación y puede usted estar jugando o atentando contra su propia vida. Muchas gracias, doctor. Gracias. Escúchanos por la 93.3 FM, o míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Aquí vamos por Shock Multimedia.